Buenas tardes a todos, bienvenidos. El Instituto Panameño de Deporte, a cargo del licenciado Eduardo Cerda, director general, y la Dirección Técnica de Deporte, a cargo del señor Irving Saladino, le da la más cordial bienvenida a su día número 7, al tercer ciclo de Conferencia Salud y Deporte Escolar, organizado por el Departamento de Deporte Escolar, a cargo de la licenciada Rita Beitía. A todos los amigos, a todas las regionales, a todos los profesionales a nivel nacional e internacional que nos acompañan en la plataforma de YouTube y que nos acompañan en la plataforma Zoom, bienvenidos una vez más. Queremos presentar ahora a nuestra conferencia número 14, que estará con el tema características del sistema de entrenamiento infantil juvenil. A cargo de el licenciado Enrique Hernández, licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte de Pachuca, México, vicepresidente y coordinador técnico de la Federación Panameña de Taekwondo. Tiene un posgrado en docencia superior. Tiene un diplomado en teoría y metodología del entrenamiento deportivo por el Colegio Nacional de Entrenadores. Además, está certificado como entrenador internacional de Taekwondo por la World Taekwondo Academy y Kukyo, Corea del Sur, entrenador nacional de Taekwondo, director técnico del Club HS Taekwondo, cinta negra segundo dan de Taekwondo. Licenciado Enrique, los micrófonos son suyos y bienvenido. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darles un caluroso saludo de Santiago de Veraguas. Desearles pues mucha salud, mucho éxito, mucha motivación a todos los participantes en este tiempo pues tan difícil de crisis que vivimos como país. Y bueno, también en segundo lugar agradecer al Instituto Panameño de Deportes por la oportunidad que se me brinda de poder compartir lo mucho o lo poco de mis conocimientos con mucha humildad sobre este tema que me apasiona, que es el entrenamiento infantil. Esperando que esta charla, este conversatorio, pues sea una actividad muy provechosa para todos los que estamos participando en este momento. Entonces, bueno, dicho eso, pues me voy a permitir a iniciar la conversación del día de hoy. Ok. Bueno, el día de hoy, el objetivo de esta charla que les voy a dirigir es hablar sobre el entrenamiento infantil. Para ello, yo voy a tocar 4 puntos fundamentales. En el primero de ellos, yo voy a hacer una reflexión sobre la situación actual en cuanto al enfoque y la aplicación del entrenamiento infantil. Y en ese tema yo voy a explicar 3 temas a los cuales yo considero son las falencias más grandes que se encuentran en la aplicación y el enfoque que se le da al entrenamiento infantil actual. Seguido de eso, pues vamos a explicar qué sí es entrenamiento infantil y qué características debería tener ese enfoque de entrenamiento infantil. Y finalmente, en la segunda parte de la conversación o del conversatorio, pues entonces vamos a explicar los contenidos de entrenamiento en las edades tempranas mediante la formación deportiva y las fases sensibles del entrenamiento. Entonces, estos son los temas que nosotros vamos a ir tocando a lo largo de esta exposición. Vamos a empezar, bueno, haciendo justamente ese análisis que les comentaba hace un momento. Y es que a nivel general, el deporte como tal, el entrenamiento deportivo es una disciplina que es ampliamente estudiada y desarrollada en todas partes del mundo. Es más, nosotros sabemos muy bien que en la actualidad el deporte de alto rendimiento ya no cabe espacio para la especulación, ni para la improvisación. Sabemos que cada vez los atletas tienen una mejor preparación metodológica basada en las ciencias aplicadas del deporte que les ha permitido adaptarse a grandes cantidades a grandes cargas de entrenamiento, tanto de volumen y de intensidad,
pero sobre todo a convivir con calendarios competitivos sumamente rigurosos, ¿sí? Esa constante evolución que ha vivenciado el deporte de alto rendimiento, pues contrasta mucho con los procesos de construcción inicial del deportista, es decir, del entrenamiento infantil, donde todavía es generalizada la concepción de ver al deportista infantil como un adulto en miniatura o un atleta en miniatura, donde se trasladan constantemente los métodos de entrenamiento de este y de competición de este al mundo de los niños. Y hoy todavía, lamentablemente, hay muchos entrenadores que no se plantean la real necesidad de adaptar el entrenamiento infantil a las características y necesidades de los niños. Esta mala práctica del entrenamiento infantil, pues trae como consecuencia pues, desarrollos insuficientes en las habilidades básicas de los niños y, por lo tanto, en el aprendizaje de la técnica deportiva en etapas posteriores de su formación, ¿sí? Y en el peor de los casos, pues el abandono prematuro de la práctica deportiva de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien que el entrenamiento infantil, nosotros como entrenadores sabemos que el entrenamiento infantil debe estar orientado a que el niño tenga una actitud de goce, de disfrute ante la actividad física, el juego, el deporte, pero que en la práctica muchas veces el entrenamiento que se les da a estos va contrario a esos objetivos. Encontramos entrenamientos en edades infantiles sumamente monótonos, muy intensos, con una saturación técnica, buscando la especialización deportiva de forma prematura, y en muchas ocasiones, ya sea por los entrenadores o por la presión de los padres de familia, encontramos el entrenamiento infantil muy orientado a la competición, lo que genera grandes grados de frustración a los niños. Esa mala praxis que les comento, pues va a generar justamente que el deportista infantil, pues, o el deportista joven tenga estancamientos en su desarrollo deportivo y en el peor de los casos que abandone la práctica deportiva, teniendo así, como vemos en esta imagen, pues cada vez más niños sedentarios, jóvenes y niños sedentarios, y la posible pérdida de un talento deportivo a desarrollar. Entonces, bajo ese contexto, se está desarrollando o se está orientando el enfoque del entrenamiento infantil. Por lo que yo, a continuación, hago referencia, siguiendo esta línea, hago referencia a 3 situaciones en las que considero existe mayor falencia en la aplicación del deporte infantil y del entrenamiento infantil, ¿sí? El primer punto a la cual yo hago mucha referencia en ese mal enfoque, esa mala praxis, es justamente el abuso de la especialización temprana. Aquí podemos ver en esta imagen un grupo de gimnastas asiáticos donde claramente podemos observar un entrenamiento intensivo, precoz, alejado de las características biológicas y psicológicas de los niños, ¿sí? Nosotros como entrenadores estamos muy conscientes que un aprendizaje prematuro de la técnica pues conlleva un rápido aumento en el rendimiento deportivo, pero que para el desarrollo deportivo a largo plazo, el cual debe estar enfocado el entrenamiento infantil, ese aprendizaje prematuro muchas veces resulta inútil y antieconómico, ya que en etapas posteriores de la formación deportiva pues podemos encontrar periodos de estancamiento y desarrollos insuficientes de las habilidades básicas, lo que va a conllevar que el niño no pueda desarrollar adecuadamente otras capacidades condicionales, coordinativas y, por supuesto, del aprendizaje técnico. Por lo tanto, es muy importante que el entrenador infantil, el entrenador de base, dirige y controle el entrenamiento a través de diferentes principios biológicos, pedagógicos, que permitan, o más bien, como coloquialmente nosotros decimos, que hagan que el niño no se queme con el entrenamiento y no abandone la práctica deportiva, ¿sí? Entonces, orientar el entrenamiento a las necesidades y características de los niños es muy importante. Otro punto al cual yo hago referencia con mucho énfasis es la imitación del entrenamiento de adultos hacia el mundo de los niños. Muchas veces nos encontramos que el entrenamiento infantil es simplemente un entrenamiento reducido de lo que hacen los adultos en cuanto a repeticiones, series,
ejercicios, métodos, medios. Es una copia reducida al trabajo que hacen los adultos. Y no debe ser así, debe ser todo lo contrario. El entrenamiento infantil debe tener una identidad, una didáctica y una metodología propia, ¿sí? Cuando hablamos de metodología, pues nos referimos a contenidos de entrenamiento específicos, respetando los estadios madurativos de los niños. Y cuando hablamos de pedagogía, nos referimos a un proceso eficiente del aprendizaje deportivo. Entonces, el entrenamiento de niños no debe ser, por tanto, un entrenamiento reducido de adultos, sino que tiene que tener una metodología, un funcionamiento completamente distinto, un enfoque diferente, que lo vamos a explicar más adelante. El otro punto al cual yo hago referencia a esa mala praxis del entrenamiento infantil es la orientación predominante a la competición. ¿Sí? Aquí podemos observar en esta imagen como una niña que está practicando tenis de mesa, pues claramente se ve que no está disfrutando el momento, lo está sufriendo, no es algo que le plazca hacer, cuando debe ser todo lo contrario. El objetivo del entrenamiento infantil va completamente distinto a esta imagen que estamos viendo aquí. ¿Sí? Definitivamente el desarrollo deportivo no se puede separar, dentro del desarrollo deportivo no se puede separar ni el entrenamiento ni la competición, porque ambos procesos están íntimamente relacionados, ¿sí? Pero si hemos hablado en esos dos primeros puntos, que es muy importante adaptar el entrenamiento infantil a las características y la estructura de vida de los niños, pues mucho más lo es adaptar la competición, donde la competición en edades infantiles debe estar orientada al logro de los cumplimientos pedagógicos, al reforzamiento psicológico, al reforzamiento social, es decir, a potencializar al ser, no a conseguir una marca, una medalla o un resultado deportivo, ¿sí? Entonces, realmente no hay ningún impedimento para que el niño pueda competir siempre y cuando la competencia vaya enfocada a eso, ¿no? A potencializar el ser, no a conseguir un resultado deportivo. Yo muchas veces aquí yo soy entrenador de taekwondo, como bien lo mencionaron, tengo mi academia de taekwondo. En las edades infantiles, cuando vamos a una competición, yo le digo a mis alumnos, olvídense completamente de la pantalla, olvídense del marcador. No me interesa si pierdan o ganan. A mí lo que me interesa es que traten de desarrollar todas esas tareas que hemos venido practicando previo a esta competencia. Es decir, que yo evalúo la competencia de mi alumno en base al desempeño y no al resultado. Y esa misma explicación se la trato de dar a los padres de familia, pero en este punto sabemos que nosotros como entrenadores sabemos que es muy, muy difícil porque los papás pues lo que quieren es la medalla, pero realmente lo que debemos darle importancia es al desempeño sobre el resultado. Entonces, haciendo ese análisis general de la práctica deportiva, de lo que no debería ser el enfoque del entrenamiento infantil, pues ahora en esta segunda etapa, pues vamos a pasar a lo que sí debería ser el entrenamiento infantil y a qué debe ir dirigido, ¿sí? Yo, en primer lugar, aquí hago una reflexión sobre qué es entrenamiento deportivo general. Esta reflexión la hago a base de una tarea de análisis de diferentes definiciones, autores que yo he estudiado, y en cuanto a mi percepción, a mi filosofía de entrenamiento, a lo que yo considero que debería ser, pues yo he redactado esta definición, ¿no? Entonces, la filosofía de Enrique Hernández en cuanto a entrenamiento deportivo, en base a otros autores, es que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, biológico, planificado sistemáticamente, que tiene como por objetivo establecer las condiciones básicas de adaptación del organismo ante la actividad física, para así consolidar el máximo rendimiento competitivo posible. Esta definición es aplicable al entrenamiento infantil. Es aplicable, sí, en un 90%, pero ese 10%, el cual no es aplicable, pues cambia totalmente la dirección y el enfoque del entrenamiento infantil. Como que no es aplicable, pues justamente esto, el buscar el máximo rendimiento competitivo posible. Esto es para la etapa del alto rendimiento, la etapa de la competencia del entrenamiento de adultos. En los niños va orientado hacia la formación integral del ser. Por lo tanto, el entrenamiento infantil debe
abordarse como un proceso pedagógico complejo que a través del movimiento como estructura central de la actividad física tiene como objetivo desarrollar al ser integral bajo 3 conductas fundamentales: la conducta afectiva volitiva, la conducta cognitiva y la conducta psicomotriz. Entonces tenemos que el entrenamiento deportivo en edades infantiles tiene como objetivo formar al ser integral, ¿sí? Bajo estas 3 conductas, ¿sí? ¿Qué es la conducta afectivo-volitiva? Pues son todas las sensaciones, sentimientos, valores que el niño va a adquirir a través de la práctica deportiva, como el trabajo en equipo, la perseverancia, la determinación, el carácter, la responsabilidad, es decir, todos aquellos valores que van impresos en la práctica diaria del deporte, tanto en el entrenamiento como en la competición. La conducta cognitiva, pues hace referencia de ver al deportista no solo a través de la evolución física, motriz, sino también que esa evolución debe ir acompañado de un crecimiento cognitivo, de conocimientos, de cultura, buscando justamente el ser integral. Y finalmente tenemos la conducta psicomotriz, que es la conducta primordial en la cual el entrenador va a tener mayor influencia, ya que es la conducta que nos va a permitir aprender y desarrollar de forma eficiente el movimiento. ¿Cómo? A través del entrenamiento en una primera instancia de las habilidades básicas, para después pasar al entrenamiento de las capacidades coordinativas, de las capacidades condicionales, y llegar al adecuado aprendizaje de las habilidades específicas del deporte. Todo este proceso que busca la formación integral debe ser planificado, dirigido, controlado y organizado a través de principios biológicos y pedagógicos que respeten los estadios de maduración de los niños. Entonces, en ese contexto armamos o entendemos qué es entrenamiento infantil, que es algo muy distinto el enfoque hacia lo que es el entrenamiento deportivo como tal. Entonces, ¿qué características debe tener el entrenamiento infantil? Bueno, debe ser de larga duración. Debemos darle prioridad a los objetivos que son de mediano y largo plazo sobre aquellos objetivos que pueden ser más puntuales, pero que tienen menos impacto en la formación deportiva de los niños, ¿sí? Debe estar orientado a un desarrollo multilateral, enfocado al desarrollo de las habilidades básicas, como lo hemos comentado, para la adquisición de un esquema motor de un gran bagaje que permita sustentar el entrenamiento de las demás capacidades y habilidades en etapas posteriores de la formación deportiva. Debe estar adaptado a las características y estructura de vida de los niños a través, como también lo hemos dicho, de principios pedagógicos que eficienten y mejoren el proceso de aprendizaje y de enseñanza deportiva, y de principios biológicos que tomen en cuenta las características fisiológicas, biológicas de los niños en cuanto a su capacidad de rendimiento, su tolerancia al esfuerzo, entre otros. Y finalmente, debe estar orientado al máximo logro de nivel de salud y fomentar el deportista eterno. El deportista eterno es un concepto referido por el doctor Massa, que es un pedagogo argentino especialista en entrenamiento deportivo, que hace referencia a que los niños no solamente deben hacer deporte en sus etapas infantiles, sino más bien que este proceso de formación debe ser tan representativo en la vida de ellos, que fomente un hábito que dure todo su periodo de vida, teniendo así no solamente niños que van a hacer actividad física en la etapa infantil, sino también deportistas durante un largo periodo, ¿sí? No cabe duda que la calidad de vida en este sentido pues va muy relacionada con la actividad física realizada de forma programada y sistemática, y que a través del deporte, de la educación física, del entrenamiento infantil, pues que el niño adquiera hábitos de salud y comportamiento social positivo. Como vemos, nunca mencionamos la palabra rendimiento deportivo, competencia, sino estamos formando primero una persona integral
para después, en etapas posteriores, formar ya un deportista como tal. Entonces, en esta lámina yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado. En esta columna podemos encontrar las características del entrenamiento de adultos y en esta columna podemos encontrar las características del entrenamiento de los niños. Entonces, a manera de resumen, volvemos a decir que el niño no es un adulto en miniatura, ¿sí? Y que dentro del entrenamiento, en la parte de la dimensión lúdica, el entrenamiento de los adultos es limitada, condicionada a los resultados y al triunfo como objetivo último. En cambio, el entrenamiento en los niños debe ser libre, espontánea, recreativa, ¿sí? Que el niño adopte una sensación de disfrute cuando va a entrenar, cuando va a hacer educación física, cuando va a algún deporte, ¿no? En cuanto a la superación, pues en los adultos es netamente competitiva y va contra el adversario. En cuanto a las superaciones por parte de los niños, es un proceso de autorrealización. Yo siempre le digo a mis alumnos, no estás compitiendo contra el que está enfrente de ti, estás compitiendo contra ti mismo y el objetivo es ser mejor que en el campeonato pasado o en la competencia pasada, es superarte a ti mismo. Y bueno, en cuanto a la motricidad, en la parte de los adultos va en función al rendimiento deportivo, es decir, se entrenan las capacidades determinantes y condicionantes de la especialidad deportiva. En cuanto a los niños, como lo hemos visto, es un medio de desarrollo integral de las habilidades básicas. Y finalmente, la competencia en el mundo de los adultos, bueno, en el deporte de los adultos, las competencias son formales, son con un reglamento estricto. Y en cambio, la de los niños, pues son competencias adaptadas y flexibles. Por lo tanto, tenemos que el entrenamiento infantil es un medio, no es un fin, es un medio de formación, de autovalorización y es un medio de desarrollo de las capacidades y habilidades básicas. Entonces, ya tenemos, hasta aquí tenemos, por una parte, lo que no debería ser el entrenamiento infantil y cuál debe ser el enfoque correcto al cual se debe orientar el entrenamiento en los niños, ¿sí? Ahora vamos a platicar un poco sobre los contenidos de entrenamiento a los cuales debe estar orientado ese entrenamiento infantil. Para eso, vamos a hablar en una primera instancia sobre las etapas de la formación deportiva, ¿sí? La formación deportiva, como ustedes pueden ver esta pirámide, es un proceso de largo plazo estructurado por un megaciclo en la que se dividen periodos de entrenamiento y en la que en cada periodo se define qué, cómo y cuándo se va a entrenar, lo que resulta sumamente importante para el éxito futuro del atleta o del deportista, ¿sí? Y entre más largo sea el recorrido de formación de un deportista infantil o juvenil, mejor potencial condicional tendrá para el alto rendimiento, ¿sí? Cada una de estas etapas sustenta la otra. Por lo tanto, es muy importante el trabajo que se desarrolla, el correcto desarrollo que se realice en cada una de estas. Aquí quiero mencionar que a nivel estatal, en cuanto a apoyos gubernamentales, apoyo estatal, en cuanto a medios de difusión, publicidad, etcétera, es más, hasta en el mundo profesional de los entrenadores se le da demasiada relevancia a esta parte, al alto rendimiento. Aquí supuestamente están los mejores entrenadores, en la mayor cantidad de apoyo, la mayor atención, cuando en realidad todas las etapas son importantes, pero sobre todo, así de importante como se le da, o énfasis que se le da a esta etapa de alto rendimiento, se le debería dar a la formación motora y a la iniciación deportiva, porque es aquí donde se sustenta el trabajo que se va a desarrollar en un futuro. Si no se hace un desarrollo adecuado aquí, pues llegarán atletas o deportistas al alto rendimiento con mayores deficiencias, o en lugar de llegar 6 o 7, llegarán 2 o 3. Entonces, es tan importante la punta de la pirámide como la base, ¿sí? Entonces, nosotros como entrenadores infantiles, o la mayoría de los entrenadores, pues trabajan en este rango, en la formación motora, en la iniciación deportiva y en la especialización. Entonces, son sumamente importantes esos estadios de formación. ¿Qué se va a desarrollar en cada uno de estos? Bueno, en la formación motora básica,
El objetivo es el desarrollo del esquema motor y de las habilidades básicas, es decir, generar un bagaje motor suficientemente grande que sustente el entrenamiento en esta etapa de la iniciación deportiva de las capacidades coordinativas y de las capacidades condicionales, ¿sí? Entonces, aquí es el aprendizaje de las habilidades básicas. Después pasamos a la iniciación deportiva. En la iniciación deportiva es cuando el niño hace contacto por primera vez con la actividad o la especialización del deporte que va a aprender. El entrenamiento está basado en desarrollar las bases funcionales del organismo para soportar mayores cargas de entrenamiento en etapas posteriores. Y el entrenamiento tiene una preponderancia mayormente general que específico. Aquí el niño empieza las competencias de forma adaptadas y flexibles, como lo vimos en láminas anteriores, para después pasar a la especialización, donde se busca ya el perfeccionamiento técnico. Bueno, algo que me faltó mencionar, porque ahora que estoy hablando de perfeccionamiento técnico, aquí también se inicia el aprendizaje técnico y táctico general, ¿sí? Se inicia, por eso como mencioné, es el inicio que el niño tiene contacto por primera vez con el deporte que va a aprender. Hay un aprendizaje técnico y un aprendizaje táctico general. Después aquí es el perfeccionamiento de esa técnica y ese pensamiento táctico, ¿sí? Y aquí se le da ya mayor importancia al entrenamiento específico, al deporte. Y se empieza a entrenar para competir, ¿sí? Pero muy importante, en dependencia del nivel del atleta, ¿sí? Se empieza a competir para ganar a nivel regional, a nivel nacional, a nivel centroamericano y así paulatinamente. Y finalmente pasamos al alto rendimiento, donde definitivamente en el alto rendimiento se entrena para ganar. No hay otro aliciente, no hay otro objetivo. Ningún atleta de alto rendimiento entrena para competir, ¿sí? Y el que entrena entrena para participar. Y el que entrena para participar, para quedar de cuarto, para quedar de quinto, para quedar de octavo, pues no está cumpliendo con los objetivos del alto rendimiento, ¿sí? En el alto rendimiento se entrena para conseguir una marca específica, para conseguir un lugar específico, para conseguir una medalla específica, una clasificación específica. O sea, se entrena para conseguir objetivos deportivos. Y ya estamos hablando de atletas que están en un circuito centroamericano, panamericano, mundial u olímpico. ¿Ok? Entonces, el entrenamiento deportivo infantil, ¿dónde tiene relevancia? En esta pirámide, pues tiene relevancia en estos dos periodos de entrenamiento, en la formación motora básica y en la iniciación deportiva. Ahí es donde el entrenamiento infantil o los entrenadores de base van a tener su relevancia. ¿Ok? Otra cosa importante de decir es que los periodos de formación motora, iniciación deportiva, especialización y alto rendimiento, pues se adaptan. No quiere decir que estrictamente de los 6 años ya pasa al siguiente periodo, a los 12 pasa al siguiente periodo, no. El brincar de un periodo a otro conlleva una maduración biológica, una maduración psicológica, un incremento del nivel deportivo de los niños y también de las características del deporte. Sabemos que hay deportes de especialización temprana, como pueden ser los clavados o la gimnasia, y deportes de especialización tardía, como lo puede ser el atletismo en algunas modalidades, lo puede ser la halterofilia, etc. Entonces, esta es una referencia general, pero que se adapta en dependencia al deporte de especialidad. Entonces, bueno, vamos ahora a ver qué se debe entrenar en la formación motora básica y qué se debe entrenar en la iniciación deportiva. Como vimos, en la iniciación motora básica, el aprendizaje va orientado al correcto desarrollo del movimiento, ¿sí? Y el movimiento tiene un desarrollo paulatino, innato, en las edades tempranas, y después tiene una entrenabilidad de la motricidad básica para finalmente entrar al entrenamiento de la motricidad específica, ¿sí? La motricidad básica la entrenamos en esta etapa, la motricidad específica la entrenamos en esta etapa, ¿sí? ¿Qué aspectos entrenamos en cada una de ellas? Bueno, lo vamos a explicar con este esquema. Este es el esquema del movimiento, ¿sí? Por un lado tenemos la capacidad motora, que son cualidades que permiten el correcto desarrollo de las diferentes habilidades innatas o potenciales de las personas. Y las dividimos
en condicionales y coordinativas. Las capacidades condicionales hacen referencia a aquellas capacidades que intervienen factores metabólicos, energéticos y plásticos, fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Estas capacidades forman la estructura y la base del entrenamiento deportivo en casi todas las etapas de formación deportiva del atleta, ¿no? Y las capacidades coordinativas pues controlan y regulan el movimiento, aprendizaje motor, adaptación, control del movimiento, equilibrio, acoplamiento, ritmo, acción y reacción, orientación y diferenciación. Y por este lado tenemos las habilidades motoras, que son las habilidades fundamentales y las habilidades coordinativas. ¿Qué vamos a entrenar en la primera etapa de formación deportiva de los niños, en la formación motora básica? Vamos a entrenar esto, las habilidades fundamentales que constituyen la columna vertebral del movimiento. Y el adecuado desarrollo de estas habilidades básicas van a permitir que nosotros como entrenadores no trabajemos en etapas posteriores del desarrollo con analfabetas motores, ¿sí? Correr, saltar, lanzar, girar, rodar, trepar son las primeras habilidades que aprende el niño y en ellas se sustenta el aprendizaje de las demás capacidades condicionales, coordinativas y deportivas. Por lo tanto, en la primera parte de la formación deportiva nos vamos a centrar en esto, en el adecuado desarrollo de las habilidades básicas, de la actividad motriz de los niños. Aquí vemos cómo estas habilidades básicas están presentes en estas pruebas de atletismo, ¿sí? Donde el atletismo tomó la carrera, el salto, el lanzamiento y el giro y las sistematizó y reglamentó y las hizo pruebas deportivas. Y vemos cómo la carrera está implícita en las carreras de velocidad, en las carreras de fondo, en el lanzamiento de jabalina, cómo el salto interviene en el salto largo, cómo el lanzamiento y el giro intervienen en el lanzamiento de jabalina y en el lanzamiento de disco. Es por eso que se le conoce al atletismo como la madre de todos los deportes. Estas mismas habilidades que están presentes en el atletismo, pues están presentes en todas las actividades deportivas. Vemos cómo la carrera tiene una influencia tanto en el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol. Bueno, tal vez no tanto en el taekwondo, pero sí los saltos, los lanzamientos, los giros en el taekwondo, en el básquet, en el béisbol, en el fútbol. Entonces, quiere decir que las habilidades básicas están presentes en todas las actividades deportivas. Por eso es muy importante en la primera etapa de formación deportiva de los niños concentrarse en el desarrollo armónico multilateral de todas las habilidades básicas que conocemos. Una vez que pasamos a la etapa de la iniciación deportiva, vamos a empezar, ya tenemos un esquema motor grande, tenemos un bagaje motor suficientemente desarrollado para empezar a entrenar otras capacidades, ¿sí? ¿Qué capacidades vamos a entrenar en las etapas infantiles? Bueno, para eso nosotros tenemos que basar nuestro entrenamiento en la teoría de las bases sensibles o periodos sensibles de las capacidades físicas, ¿sí? Esta teoría se desarrolló en la década de los 80 en diferentes escuelas deportivas alemanas por investigadores como Winter y David Martin, en la que establecen que existen momentos en los niños más importantes que otros para el desarrollo de una capacidad u otra. Es decir, y me permiten regresar un poco atrás, es decir, que el entrenamiento, o más bien el desarrollo de la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, las diferentes capacidades coordinativas están íntimamente relacionadas ¿con qué? Con los estados madurativos de los niños. Entonces, nosotros como entrenadores debemos conocer esos momentos de desarrollo a los que David Martin llamó periodos de oportunidad para establecer cuándo es prudente iniciar el entrenamiento de una capacidad y cuándo se le debe dar un mayor énfasis al desarrollo de esa capacidad. De no conocer esos momentos, nosotros como entrenadores, pues nos puede pasar la ley del tren perdido. ¿Qué es la ley del tren perdido?
pues aquella capacidad que tuvimos que desarrollar en el momento oportuno, en el momento justo, y no lo hicimos, pues probablemente lo podamos hacer en etapas posteriores del entrenamiento, pero no tendrá la misma calidad en cuanto al entrenamiento ni en cuanto a los resultados del mismo. Por ejemplo, en mi deporte, que es el taekwondo, es muy importante desarrollar la flexibilidad. Si yo no hago énfasis en el desarrollo de la flexibilidad a la edad de los 4, 5, 6, 7, 8 años, que es en el periodo de mayor entrenabilidad, si yo no lo hago en esa etapa, pues lo puedo, y se me ocurre hacerlo a los 12, 13, 14, 15 años, pues lo puedo hacer, pero seguramente no voy a conseguir el mismo resultado que se lo hubiera hecho en el momento oportuno cuando se debió haber realizado ese entrenamiento. Entonces, es muy importante en la formación, en la base deportiva, en el proceso de iniciación deportiva, conocer las fases sensibles de cada capacidad física para saber cómo implementarlo, ¿sí? Aquí, en este costado, nosotros vemos un megaciclo deportivo, que es una propuesta metodológica en función de las bases o periodos sensibles. Este cuadro lo realizó el profesor Diego Larobe, profesor mío argentino, especialista en entrenamiento deportivo infantil, y lo cual yo se lo voy a explicar, lo van a ver seccionado posteriormente, pero quiero que lo vean así grande. Lo considero que es el más completo que hay en cuanto a las fases sensibles, ¿no? Por un lado, él tiene aquí las habilidades básicas de desplazamiento, aquí las podemos ver, las habilidades básicas de saltos y giros, las habilidades básicas de la manipulación de los objetos, las habilidades básicas acuáticas, las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales. Y en la parte superior, pues vemos los años de evolución o de crecimiento, 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y en el centro vemos unas barras que indican 3 niveles de desarrollo. El inicial, el entrenamiento inicial, entrenamiento de desarrollo y el entrenamiento de máxima expresión o máxima entrenabilidad de esa capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir al final las bases sensibles? Que yo tengo que esperar a los determinada edad para empezar a entrenar fuerza, determinada edad para empezar a entrenar velocidad, determinada edad para empezar a entrenar la flexibilidad, determinada edad para empezar a entrenar resistencia. No, no quiere decir eso, sino que conozcas el momento en cuando debes empezar el desarrollo de esa habilidad y cuando debes darle un énfasis de entrenabilidad a esa capacidad para así tener un contenido del entrenamiento progresivo y generar las huellas funcionales en el organismo de los niños para prepararlos eficientemente para etapas posteriores del entrenamiento deportivo. ¿Ok? Entonces vamos con esta parte que aquí mostramos ya en grande, la parte de las habilidades básicas. Como les había dicho, habilidades básicas de desplazamiento, tenemos reptación, cuadripedia, marcha, carrera, trepas. Tenemos las edades y los estados de desarrollo de cada una de ellas. Tenemos las habilidades básicas de saltos y giros, saltos horizontales, verticales, saltos horizontales, pero giros horizontales, giros verticales. Habilidades básicas con objetos y las habilidades acuáticas, ¿sí? Aquí también, este es el mismo cuadro, solamente que yo lo adapté para mis redes sociales. Lo adapté para que se viera mejor, porque como ustedes pueden observar, ese cuadro se distorsiona mucho. Entonces yo lo adapté, pero es básicamente lo mismo. Tenemos las habilidades básicas que acabamos de mencionar, las capacidades coordinativas, reacción, ritmo, diferenciación, equilibrio, acoplamiento, orientación, aprendizaje motor, conducción y adaptación. Las edades de desarrollo y los niveles de desarrollo inicial, desarrollo moderado y el desarrollo intenso del entrenamiento de estas capacidades. Y aquí tenemos las capacidades condicionales, ¿sí? Vemos la flexibilidad, como vemos, los niños tienen una gran capacidad de flexibilidad en edades tempranas y nuestro trabajo sería, pues, mantener esa capacidad a lo largo del tiempo. También lo vemos con la capacidad de velocidad, que la velocidad es muy coordinativa, tiene su desarrollo en edades muy tempranas, no así, por ejemplo, la fuerza, donde su desarrollo ya se da en la primera etapa de la pubertad.
¿sí? 11, 12 años. Se da la primera etapa de entrenamiento de la fuerza de forma más enfática, ¿no? En las edades de la pubertad. ¿Okay? Bueno, analizando esto y analizando los ritmos, las edades de entrenamiento de los niños, de las diferentes habilidades, capacidades coordinativas y capacidades condicionales, yo no sé por qué muchos entrenadores, y es algo muy mío, porque muchos entrenadores se concentran demasiado tiempo en edades infantiles a desarrollar esto, exceptuando la flexibilidad, pero a desarrollar las demás, le ponen mucho énfasis en los entrenamientos a la velocidad, a la resistencia, a la fuerza, cuando estas capacidades se adquieren y se pierden con el entrenamiento, se vuelven a adquirir con un nuevo proceso de entrenamiento y se vuelven a perder. En cambio, las habilidades básicas y las coordinativas se aprenden y más nunca se vuelven a olvidar, ¿sí? Quedan bien grabadas en el sistema nervioso central y en el esquema motor de la persona. Es decir, que si yo, por ejemplo, por decir un ejemplo, yo aprendo a andar en bicicleta a los 6, 7, 8 años y más nunca me vuelvo a montar en bicicleta, cuando tenga 20, 22 años y me monte nuevamente en una bicicleta, voy a saber andar en bicicleta sin ningún problema. Si yo aprendo a nadar a los 8, 9, 10 años, que por una u otra razón nunca más nadé hasta los 30 y pico de años, yo me meto a la piscina y nado como si nada, como si hubiera nadado toda la vida. Lo mismo pasa con las habilidades específicas del deporte. Yo practiqué taekwondo desde los 5 años hasta los 20. Y algo pasó que más nunca me retiré del taekwondo y nunca más volví a hacer taekwondo. Pero a los 35 entré nuevamente a retomar el deporte, no se me va a olvidar patear. Lo mismo pasa con un futbolista, con un beisbolista, con un basquetbolista, ¿sí? No se le va a olvidar cómo posicionar los brazos, la colocación, la inclinación del cuerpo para encestar una bola. Eso no se olvida, ¿sí? En cambio, estas se pierden y se adquieren, ¿sí? Entonces, en la iniciación deportiva, el entrenador debe darle un énfasis al desarrollo multilateral de las habilidades básicas para generar una base suficientemente amplia que me permita entrenar estas ahora sí de forma eficiente, ¿sí? Y esa base de desarrollo motriz, ¿cómo se va a conseguir? A través del desarrollo de estas habilidades básicas y coordinativas, ¿sí? Por lo tanto, mi propuesta final de la conclusión de la charla pasa por esto. Pasa por proponerles el desarrollo de las habilidades condicionales mediante la consolidación de las habilidades básicas, ¿sí? Es decir, que en una primera instancia voy a desarrollar las habilidades básicas para después poder desarrollar las habilidades técnicas de mi especialidad deportiva de forma adecuada, y en medio de ellas dos voy a entrenar las capacidades condicionales respetando los estados madurativos y evolutivos de los niños, ¿sí? Por lo tanto, esta es la columna vertebral que va a sustentar el entrenamiento y el aprendizaje de la técnica deportiva, es decir, de saber lanzar, de saber hacer un movimiento técnico de X deporte, y el entrenamiento de las capacidades condicionales. Es decir, en una primera instancia construyo al atleta que sepa saltar, correr, lanzar, girar, trepar, para después construir al deportista de básquetbol, al deportista de atletismo, al deportista de halterofilia, de boxeo, de esgrima, de taekwondo. Primero construyo al atleta y después construyo al deportista, ¿sí? En ese sentido, yo me siento pues bastante orgulloso de mi trabajo. Yo empecé el grupo de taekwondo aquí en Santiago de Veraguas en el 2011 y tengo un grupo que me ha dado bastante satisfacción como profesional, porque es un grupo que yo inicié desde edades muy chiquititas, ¿sí? A los 4 o 5 años inicié con ellos,
y he visto cómo esto que estoy platicando a nivel teórico lo llevé a la práctica de una forma que sí, se cometieron errores durante el proceso, pero pudimos revertirlos y construimos atletas en una primera instancia que desarrollaron un gran potencial motor y que hoy en día estamos en la etapa de la especialización deportiva y hemos tenido unos resultados a nivel internacional pues muy importantes para las condiciones que nosotros tenemos de entrenamiento aquí en estas circunstancias, ¿no? Con este grupo de atletas hemos conseguido medallas Codicader, medallas panamericanas, conseguido medallas en eventos internacionales de la Federación Mundial de Taekwondo y bueno, ha sido un proceso de desarrollo multilateral llevado poco a poco. Como yo digo, una de las frases que más le digo a mis atletas y a los papás es hay que respetar los procesos de trabajo, los procesos de formación. No se preocupen, respetemos el proceso. Si hoy no salió, ese es el camino es de largo plazo. La formación de un deportista de alto rendimiento es una formación de largo plazo y respetar los procesos de formación deportiva es sumamente importante. Entonces, bueno, yo encaro realmente el entrenamiento infantil con una frase de Pasteur que me gusta mucho, que también me la dijeron en la universidad, que cuando yo veo a un niño me provoca dos sentimientos: ternura por lo que es y respeto por lo que puede llegar a ser. Por lo tanto, nosotros como entrenadores de base de iniciación deportiva no podemos jugar a ser entrenadores de alto rendimiento con niños. Tenemos que tener bien en claro cuáles son las características de los niños y hacia qué orientaciones debe ir enfocado el entrenamiento infantil. Por mi parte, ha sido todo de este conversatorio. Espero que haya sido una charla amena de su interés, de su agrado, y que haya podido aportar, aunque sea un poquito, en el crecimiento de ustedes como entrenadores, ya sea con conocimientos nuevos o aportando o recordando otros conocimientos. Les dejo aquí mis contactos, mi red social Educa Deporte, que es una red donde comparto información sobre entrenamiento deportivo a nivel general, charlas, Instagram Live que hago con otros entrenadores, mi correo electrónico y mi teléfono. Agradezco mucho la atención de todos ustedes. Los invito a seguir preparándose y agradeciendo también una vez más al Instituto Panameño de Deporte por esta oportunidad de compartir el día de hoy esta exposición. Gracias. Gracias a ti, Enrique, de verdad, excelente exposición, un tema muy profundo, un tema muy delicado, en donde es muy importante siempre enfatizar, y lo dijiste muy claro, el proceso de entrenamiento es científico, pero el proceso de entrenamiento no puede saltar los niveles. Si estamos trabajando con niños, la preparación de los niños, si estamos trabajando en juveniles, la preparación de juveniles y alto rendimiento. No podemos confundir estos procesos, no podemos confundir estas etapas, ni saltarnos etapas, como se dice durante el aprendizaje del proceso de entrenamiento. Saltarse etapas es fatal, es jugar con la salud de nuestros atletas. De verdad, muy interesante. Tenemos ya, nos llueven preguntas. Hoy queremos utilizar las dos modalidades. El que tenga alguna preguntita, recuerde, en la parte de abajo tienen los iconos de las manitos, puede levantar su manito y le abrimos los micrófonos para que así puedan hacer sus preguntas. También tenemos ya preguntas por vía chat y tenemos preguntas por nuestro canal de YouTube. Reiteramos los saludos a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube. Vamos a empezar con una pregunta de YouTube. Dice, David, ¿a qué edades se puede aplicar las cargas externas? Realmente, en cuanto nosotros sabemos que las cargas de entrenamiento deben ir en función a los estados madurativos de los niños, ¿sí? Entonces nosotros, también deben ir en función a la formación previa que haya tenido ese niño dentro de la actividad motriz. Yo creo que nosotros podemos entrenar actividades externas de los 9, 10 años, siempre con mucho cuidado y respetando el proceso evolutivo de los niños, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos
capacidades como fuerza, que tenemos que tomar en cuenta que los niños están en un proceso de maduración y de crecimiento. Gracias por tu respuesta, David. Bueno, esperamos que haya sido, esté aclarado la duda a nuestro amigo de YouTube que nos está haciendo esta pregunta y de nuevo gracias por estar con nosotros. Desde vía Zoom tenemos otra pregunta, dice, ¿qué edad es recomendable, según su experiencia, trabajar la halterofilia? Bueno, la halterofilia es un deporte de especialización tardía. Ya como tal, la halterofilia debemos esperar que ya, bueno, ya no un niño, sino que ya vaya evolucionando en sus estados madurativos y ya la fuerza como tal, la fuerza máxima, pues ya la vamos aplicando a partir de los 13, 14 años, donde ya tenemos una formación pues mucho más completa de la estructura ósea y muscular de las personas, ¿sí? Pero como tal, como deporte competitivo, pues ya la halterofilia es un deporte, como les comento, de especialización y ya en la etapa de la adolescencia es como se puede dar el máximo entrenamiento de esta disciplina. Muchas gracias. Y discúlpame, te estoy llamando David y no me corriges, Enrique Hernández, perdóname, te estoy cambiando el nombre. Quiero pasarle la palabra a Caro Baule, que está con nosotros y levantó su mano para hacerte una consulta. Caro, puedes abrir tu micrófono. Ok, no, solo estaba levantando la manito. Entonces tenemos otras preguntas por aquí, a ver, ¿quién más? Nos dice el profesor Ismael Ortega, que siempre nos acompaña en estas conferencias. Saludos, profesor. Dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. ¿Ha realizado investigaciones que reflejen la mala praxis del entrenamiento infanto-juvenil por los entrenadores en Panamá? No, yo aquí, bueno, en Panamá no hemos tenido la oportunidad de realizar investigaciones científicas, metodológicas como tal. Más que nada la charla hace referencia de esas falencias que yo llamo hacia el enfoque del entrenamiento infantil, pues se basa mucho en la observación, también en mi propia experiencia como entrenador, porque yo, así como tuve un inicio como deportista, tuve un inicio como entrenador y en mis inicios seguramente cometí estos errores que yo mencioné en mi ponencia, ¿no? Lo importante es reconocerlos, de preparación deportivos y como entrenadores la responsabilidad primaria que tenemos de seguir estudiando y capacitándonos para no cometer los errores que podemos haber hecho en un primer inicio. Gracias. Otra de las consultas que nos traen por aquí desde las tablas, Alexandra Alonso nos pregunta, ¿está de acuerdo que después de haber formado en el proceso de entrenamiento a un niño y ya se convierta en un atleta juvenil o adulto, pase a un entrenador para la siguiente categoría o para la categoría élite? ¿Y cuáles serían los resultados positivos o negativos de esto? En ese sentido, yo siempre, eso es relativo. Realmente ha habido casos de entrenadores que han llevado desde las etapas infantiles hasta el alto rendimiento a sus atletas y han conseguido buenos resultados. Y ahí ha habido otros entrenadores que tienen un ciclo, como toda la vida, tienen un ciclo de preparación, de entendimiento con su deportista y ese ciclo se acaba y hay que seguir con otro entrenador y otro deportista. Así que eso es independencia. Lo más importante es yo como entrenador que no tengo los conocimientos para llevar a mi atleta al siguiente punto de rendimiento, conocerlo, ser sincero, y tengo dos caminos: o tratar de capacitarme para llevar a ese atleta al siguiente punto de desarrollo, o simplemente hacerme un lado y seguir trabajando en el nivel donde estoy, ¿no? Claro, así mismo es. Pensamos que, como lo dijiste bastante claro, todas las etapas son importantes, ¿no? Los entrenadores no debemos sentir tampoco que somos dueños de los atletas, sino que este es un proceso y nosotros, igual que en la educación, en donde el profesor de preescolar no se va hasta la universidad con los atletas o con los estudiantes, simplemente cumplimos nuestra parte, nuestro objetivo, contribuimos de la mejor manera porque
Asimismo, en el proceso educativo, si un profesor o un maestro no le enseña las bases claras de la lectura, de la escritura, de la matemática, los niños ellos no van a poder avanzar de la mejor forma posible. Asimismo, es importante todos los entrenadores de base. Los entrenadores de base son fundamentales para que el proceso en otros niveles se le haga más fácil y asequible a los atletas. Así que no debería ser una competencia entre entrenadores por categoría, sino debería ser un compaginar todo lo que es el punto del proceso de entrenamiento. Así podemos llegar. A mí me gustaría ir recalcar lo que dije en la charla. A nivel estatal, a nivel de medios de comunicación y también en el mundo de los entrenadores deportivos se le da mucha importancia y se pone como un pedestal al entrenador de alto rendimiento, donde en realidad los resultados del entrenador de alto rendimiento dependen tanto del trabajo hecho en las bases. Así que yo creo que entre nosotros también deberíamos potencializar más ese valor que deben tener los entrenadores de base, porque de ahí parte todo, ¿no? Tenemos varias preguntas y muchos saludos a Enrique, internacional y nacional. Vamos a hacerte una pregunta más de YouTube y una pregunta más de YouTube. De YouTube dice, Manuel nos pregunta, ¿el uso de las bandas elásticas es mejor que cualquier peso como mangueras o barras? ¿Nos puedes dar un ejemplo de esto? Sí, en las primeras etapas del entrenamiento de fuerza, sí. O sea, realmente no hay ninguna investigación científica que diga que el entrenamiento de fuerza está contraindicado con los niños ni el uso de cargas externas, ¿sí? Pero de medios externos, pero hay que recordar que los niños están en una etapa de evolución, de maduración ósea, de maduración muscular. Entonces, cargar discos, cargar barras a los 9, 10, 11 años, pues puede ser peligroso porque el niño no tiene la técnica para hacerlo. Hay que usar medios como balones medicinales, bandas elásticas, no sé, pequeños costales, funciona a la perfección. Gracias, Enrique, de verdad muy importante. Y te vamos a hacer la última pregunta vía Zoom y nos dice, ¿cómo puedes trabajar tú o cómo nos aconsejas poder lidiar con los padres que se consideran entrenadores? Yo creo que es una charla nueva esa. Yo creo que es el gran error de todos los que estamos en las bases infantiles, ¿no? Los papás a veces pierden las perspectivas. Como yo lo mencioné, muchas veces los niños están frustrados con la práctica deportiva, no por nosotros, sino porque los papás les exigen demasiado. Entonces, personalmente, y que me ha costado porque ha sido un proceso de educación y que he perdido alumnos por eso, los papás no lo han entendido. Personalmente, yo tengo desde que el niño entra a mi academia, tengo muy claras las reglas. Y, por ejemplo, yo no permito que el papá entre al entrenamiento. ¿Sí? No esté ahí en el entrenamiento. Lo puede observar de lejos, pero que no esté ahí cerca del entrenamiento. ¿Sí? Después hablo mucho con los padres de familia, tengo muchas reuniones con ellos, les explico los verdaderos objetivos del entrenamiento. Previo a una competencia les digo, no importa si ganamos, no importa si perdemos. En estos momentos, lo que importa es el desempeño de los niños, el aprendizaje. Ya cuando estemos compitiendo por una medalla centroamericana, no me va a importar si pelea feo, ahí yo lo que medalla. Pero en las edades infantiles, me interesa es el desempeño. Entonces yo creo que pasa por un tema de educación y de hablar bastante con los papás y tener bien claro las reglas de tu entrenamiento, ¿no? Claro, es así. Tenemos que ser muy delicados y detallistas con todo este proceso de entrenamiento. Ahora quisiéramos poder compartir contigo, antes de darte las gracias, ¿no? Poder compartir contigo un pequeño diploma como parte de este proceso que tenemos del tercer ciclo de conferencia. Dice, el Instituto Panameño de Deportes otorga certificado a Enrique Hernández por su colaboración como expositor del tema Características del Sistema de Entrenamiento Infanto-Juvenil, presentado en el tercer ciclo de conferencias de PAN Deportes
con temas salud y deporte escolar, realizado del 6 al 17 de julio del 2020 con una duración de 40 horas. Dado en la ciudad de Panamá los 30 días del mes de julio del 2020, firma Eduardo Cerda, director general, Irving Saladino, director técnico. Entonces, solo me queda dejarte los micrófonos para que te despidas. Estamos seguros que ha sido una conferencia magistral, una conferencia que nos ha sentado las bases de cómo debemos guiarnos, ¿no? Sobre todo cuando entrenamos a los niños y sobre todo cuando les practicamos, que no son atletas de alto rendimiento, sino que enfocarlos en su edad. Los micrófonos son tuyos para que te despidas, Enrique. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por permitirme, al Instituto Panameño de Deportes, por permitirme dar esta charla, a los participantes por su atención. Espero haya sido, como lo dije anteriormente, una charla de beneficio para todos. Les mando un saludo de Santiago de Veraguas. Ahí les dejé mis redes sociales, mis contactos, cualquier cosa a la orden. Y bueno, desearles mucha salud, mucha fuerza y motivación en estos tiempos de crisis nacional en todos los sentidos. Así que echarle ganas y enhorabuena por ustedes por estar constantemente con la capacitación.